Déjame hacerte una pregunta incómoda. Una de esas que casi nadie se atreve a formularse en voz alta. ¿Estás absolutamente seguro de que la pensión que cobras hoy es exactamente la que te corresponde? No la que te han asignado, no la que aparece en la carta oficial, sino la que de verdad te has ganado con toda una vida de trabajo. Porque existe una posibilidad muy real, mucho más común de lo que imaginas, de que estés perdiendo dinero cada mes. No por una decisión política, no por un recorte anunciado en las noticias, sino por algo mucho más silencioso. Un error técnico arrastrado desde hace décadas. Errores que nacieron cuando cobrabas en pesetas. Cuando trabajabas en los años 80 o a principios de los 90. Cuando nadie pensaba en jubilación, bases reguladoras ni coeficientes de actualización. Si trabajaste antes de 1996, escucha esto con atención, porque lo que voy a contarte puede cambiar tu pensión para siempre. Es muy probable que dentro de tu vida laboral exista una auténtica mina de oro enterrada, y que el sistema, por defecto, esté pasando por encima de ella sin mirarla. Hoy vamos a abrir una puerta que casi nadie abre. No es una teoría conspirativa, es algo peor. Burocracia técnica, antigua, compleja y mal explicada. Voy a mostrarte cómo un periodo muy concreto de tu vida laboral, el anterior a 1996, puede ser la clave para aumentar tu pensión mensual de por vida, y en muchos casos, para recibir un pago único de miles de euros en atrasos. Quédate hasta el final, porque vamos a abrir la caja negra de tu jubilación, y te voy a enseñar cómo reclamar lo que es tuyo por derecho. Para entender por qué esto ocurre, tenemos que bajar a la realidad, a lo que pasa todos los días. La mayoría de las personas, cuando se jubilan, reciben la resolución de su pensión, miran la cifra final y aceptan el número como si fuera una verdad absoluta. La administración no se equivoca, piensan. Ojalá fuera más, pero esto es lo que hay. Y ahí está el error. El cálculo de una pensión en España es una de las operaciones matemáticas y administrativas más complejas que existen. Y cuando entran en juego datos de hace 30 o 40 años, la probabilidad de fallo se dispara, especialmente cuando hablamos de cotizaciones antiguas, especialmente cuando hablamos de los años anteriores a 1996. ¿Por qué esta fecha es tan importante? ¿Por qué marca una frontera invisible entre una pensión normal y una pensión que podría ser más alta? La respuesta está en la historia del sistema. En 1996 se produjo un cambio profundo en la forma de calcular las pensiones. Antes de esa fecha, el cálculo se hacía mirando muy pocos años hacia atrás. En algunos casos, bastaban los últimos 8 años de cotización. Con el tiempo, el sistema se reformó para hacerlo sostenible. Y poco a poco se fue ampliando el periodo de cálculo, hasta llegar a los 25 años actuales. Y aumentando. Ese cambio fue brutal. Para que no perjudicara a quienes llevaban décadas trabajando, se crearon normas transitorias, reglas especiales diseñadas para proteger las cotizaciones antiguas. Cotizaciones hechas en pesetas, con salarios que hoy parecen ridículos, pero que en su momento eran altos. El problema es que esas normas son antiguas, técnicas y específicas, y los sistemas informáticos modernos no siempre las aplican correctamente. En muchos casos, el ordenador aplica la normativa actual a periodos donde debería aplicarse la normativa antigua. Y cuando eso ocurre, tú pierdes dinero. Hablemos claro. Hablemos de cifras. Una simple corrección en cómo se interpretan tus cotizaciones anteriores a 1996 puede suponer, de media, entre 60 y 100 euros más al mes. Puede parecer poco visto así, pero haz la cuenta completa. Son más de 1,000 euros al año. Y si vives 20 años después de jubilarte, estamos hablando de más de 20,000 euros perdidos, por no revisar un cálculo. Y eso sin contar los atrasos. Si el error se cometió hace años, la Seguridad Social puede deberte todo ese dinero acumulado, pagado de golpe. Ahora vamos a entrar en la parte importante. Los mecanismos técnicos que hacen que esos años valgan oro.
Presta atención en que a veces el sistema falla. No aplica bien los coeficientes de actualización, especialmente si hubo cambios de empresa, fusiones, errores de digitalización o regímenes especiales que se integraron después en el régimen general. Si una base de 1992 se queda mal actualizada, baja la media. Y si baja la media, baja tu pensión. Para siempre. Es un efecto dominó silencioso, pero hay un segundo mecanismo todavía más potente. Y aquí está el verdadero tesoro oculto. La integración de lagunas. Una laguna es un mes en el que no cotizaste. Quizá estuviste en paro. Quizá pediste una excedencia. Quizá la empresa no cotizó correctamente. Con la normativa actual, esas lagunas se rellenan de forma muy penalizadora. Pero las lagunas generadas antes de las reformas muchas veces tienen derecho a un tratamiento mucho más favorable. Si el sistema aplica la regla moderna a una laguna de 1990, te está perjudicando. Si se aplica la norma correcta, esa laguna puede computar con una base mucho más alta. Y esa diferencia cambia toda tu pensión. Aquí es donde entran los perfiles más afectados. Y curiosamente, suelen ser personas que trabajaron muy bien en el pasado. Gente que tuvo buenos salarios en los 80 y 90, pero que sufrió despidos, crisis o precariedad en los últimos años antes de jubilarse. Si las bases antiguas no se tratan bien, los malos años finales arrastran la pensión hacia abajo. Pero si se aplican correctamente, esas bases antiguas actúan como un salvavidas. Y ahora dime algo. ¿Por qué nadie te explica esto? ¿Por qué no llega una carta avisándote? La respuesta es simple. El sistema no está diseñado para optimizar tu pensión. Está diseñado para procesar millones de expedientes de forma automática. El ordenador calcula, emite un número. Y ese número solo cambia si tú levantas la mano. Y aquí empieza tu verdadero papel. Y aquí es donde todo cambia, porque a partir de este punto, ya no hablamos de teoría ni de conceptos abstractos. Hablamos de qué puedes hacer tú, de forma concreta, para saber si estás perdiendo dinero y cómo recuperarlo. Quiero que entiendas algo desde el principio. No necesitas ser economista, ni abogado, ni experto en leyes laborales. Lo único que necesitas es orden, paciencia y saber dónde mirar. La complejidad del sistema juega a favor de la administración, pero el conocimiento juega a favor tuyo. Vamos a convertir todo esto en un plan claro. El primer paso es lo que yo llamo la documentación forense. Porque aquí no valen las sensaciones ni los recuerdos vagos. Aquí mandan los datos. No sirve con mirar el resumen que te llega al móvil o una estimación genérica. Necesitas los documentos completos, fríos, sin adornos. Hay dos informes absolutamente esenciales. El primero es el informe de vida laboral completo. Este documento te dice cuándo trabajaste. Fechas exactas de altas y bajas. Empresas, regímenes, periodos especiales. Aquí es donde tienes que centrarte especialmente en todo lo anterior a 1996. Cada contrato, cada cambio, cada interrupción. El segundo documento es todavía más importante, el informe de bases de cotización. Este no habla de fechas, habla de dinero. Mes a mes, año a año, te muestra por qué cantidades cotizaste realmente. Es el ADN de tu pensión. Estos informes puedes descargarlos desde la sede electrónica de la Seguridad Social si tienes certificado digital, CLOVE o DNI electrónico. Y si no, puedes pedir que te los envíen por correo postal. Tardan un poco más, pero llegan. Sin estos documentos, no puedes avanzar. Una vez los tengas delante, empieza el verdadero trabajo. Paso 2. La auditoría del periodo clave. Desde aproximadamente 1980 hasta 1996. Siéntate con calma. Un café. Buena luz. Nada de prisas. Busca el año 1996 en tu informe y empieza a retroceder. Observa las cifras con atención. ¿Ves cambios bruscos sin explicación? Por ejemplo, llevas años cotizando por una base alta y de repente,
En un mes concreto de 1992 o 1993, la cifra cae a la mitad, sin haber cambiado de empresa, ni de categoría, ni de jornada. Eso es una señal de alerta. Puede ser un error de transcripción, un fallo en la digitalización de datos antiguos, o una aplicación incorrecta de coeficientes. Ahora mira los huecos. Hay meses en blanco, periodos donde no aparece ninguna base. Aquí tienes que hacerte una pregunta clave. ¿Realmente no trabajé ese mes? Porque muchas veces la respuesta es no. Puede que estuvieras en una situación asimilada al alta. Puede que la empresa no cotizara correctamente. Puede que estuvieras cumpliendo el servicio militar o una prestación sustitutoria que, en ciertos casos, cuenta y no aparece reflejada. Cada mes en blanco es una posible pérdida de base reguladora. Y cuando hablamos de la media de 25 años, cada pequeño error suma. Paso 3. Comprobar si la actualización de esas bases es correcta. Este es el punto donde mucha gente se pierde, porque entra la inflación acumulada, los coeficientes y las tablas históricas. Mi recomendación es clara. Si ves bases antiguas sospechosamente bajas o muchas lagunas en los 80 y 90, no intentes resolverlo solo a ciegas. Aquí es donde una consulta profesional deja de ser un gasto y se convierte en una inversión. Un graduado social o un abogado laboralista especializado en seguridad social puede hacer un recálculo paralelo, una simulación independiente. ¿Puede costar dinero? Sí. Pero piensa en esto. Si gracias a esa revisión descubres que te faltan 70 u 80 euros al mes, habrás recuperado el coste de la consulta en pocos meses, y el resto de tu vida será ganancia neta. Paso 4. La reclamación formal. Aquí es donde mucha gente se bloquea por miedo. Miedo a molestar, miedo a que les quiten algo, miedo a meterse en líos. Ese miedo es infundado. Reclamar es un derecho administrativo, no es una confrontación, es una solicitud de revisión. Se presenta un escrito solicitando la corrección de la base reguladora, aportando pruebas o señalando el error en la aplicación de la normativa. Si la Seguridad Social te da la razón, ocurren dos cosas muy importantes. La primera, tu pensión mensual sube, y lo hace para siempre. La segunda, te pagan los atrasos correspondientes, normalmente de los últimos 4 años más el año en curso. Aquí tengo que hacer una aclaración crucial sobre la prescripción. El derecho a que te reconozcan la pensión correcta no prescribe, pero los efectos económicos retroactivos sí tienen límite. Eso significa que si llevas 10 años jubilado y detectas hoy el error, te corregirán la pensión a futuro, pero solo te pagarán los atrasos de los últimos 4 años. El dinero anterior se pierde. Por eso el tiempo es clave. Cada mes que pasa sin revisar es dinero que puede caer en el limbo de la prescripción. Ahora quiero dirigirme a un colectivo concreto, los autónomos. Si cotizaste como autónomo antes de 1996, este mensaje también es para ti. En aquellos años, muchos autónomos cotizaban por la base mínima, sí, pero otros hicieron esfuerzos puntuales, subidas temporales, cambios de mutua. Muchos de esos datos no se informatizaron bien. Si en tu informe aparecen agujeros y tú sabes que pagabas, es tu responsabilidad demostrarlo. Recibos antiguos, justificantes, cualquier prueba. Esos periodos pueden marcar la diferencia entre alcanzar el porcentaje necesario para el 100% de la pensión o quedarte por debajo. Y no puedo terminar sin hablar de las mujeres. Las mujeres trabajadoras de los años 70 y 80 sufrieron interrupciones por maternidad que entonces no estaban protegidas como ahora. Hoy, la jurisprudencia y la normativa de igualdad obligan a revisar cómo se integran esas lagunas históricas, para evitar discriminación por razón de género. Si eres mujer y tienes periodos sin cotizar por crianza, revisa si se ha aplicado correctamente el complemento de brecha de género, o si esas lagunas se han tratado con el enfoque actual que la ley exige, incluso para hechos antiguos. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. El sistema cuenta con tu pasividad. Cuenta con que no revises.
Cuenta con que pienses que es demasiado complicado, pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que tus años en los 80 y 90 no son historia muerta. Son activos financieros vivos. Sabes que la inflación debe traer tu dinero antiguo al presente. Sabes que las lagunas no son necesariamente castigos inevitables. Y sobre todo, sabes que nadie va a pelear por tu pensión mejor que tú. Quiero que ahora te detengas un momento y pienses en tu propia historia. No en números, en tu vida, en los madrugones, en los inviernos fríos saliendo de casa cuando aún era de noche, en los veranos trabajando mientras otros estaban de vacaciones. Nada de eso fue gratis. Cada mes trabajado fue un contrato silencioso con el Estado. Tú cumplías, y el sistema se comprometía a devolverte ese esfuerzo en forma de seguridad cuando ya no pudieras trabajar. El problema no es que ese contrato no exista. El problema es que, con el paso de los años, se ha llenado de cláusulas pequeñas, técnicas y mal explicadas. Cláusulas que nadie te enseñó a revisar. Por eso es tan importante cambiar el enfoque. No se trata de desconfiar por sistema, se trata de verificar. La seguridad social no es un enemigo,